y las modalidades que son los ámbitos en los que se ejercen estos tipos de violencia. La violencia doméstica, en ámbito doméstico, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, la violencia mediática, y en el 2019 se agregaron la violencia política y el acoso callejero, que sería en el ámbito público como tipo de violencia de género. A ver, ahí estamos. Entonces, es muy importante, además de esto, decir que la ley 26485 de nuestro país, para poder comprender en el contexto en el que todos y todas hemos sido criados, que hemos sido educados, necesitó la ley 26485 de otra ley 10 años después, en el 2019, que es la ley Micaela. La ley 26485 necesitó de otra ley que obligue a ser estudiada. Es una ley, la ley Micaela, que hace obligatoria la capacitación con perspectiva de género de todas aquellas personas que trabajan en cualquiera de los tres poderes del Estado. Esto es para que podamos repensar en el contexto que vivimos, que en 10 años se tuvo que sancionar una segunda ley para obligar a las personas a que tengan que estudiar y formarse en género, cuestiones de género. Cuando definíamos la violencia de género, yo suelo dar dos ejemplos de violencia extrema como para que podamos comprender. No sé si recuerdan que dentro de va a iniciar el juicio, el homicidio de la arquitecta en Ciudad. Ella estaba remodelando una casa, una albañil tenía la llave del domicilio, ingresó para robar y la mata en ese contexto. Es un homicidio en ocasión de robo. Media la condición de género, odio al género, una discriminación, no, la mató para ocultar el crimen que estaba, ocultar el delito que estaba cometiendo, que era un robo, un asalto a la casa. Distinto, por ejemplo, al caso acá en Mendoza de Agostina Trigo. Agostina Trigo, a través de Facebook, la citan, la convocan para una entrevista laboral. Agostina la viola y después la mata y abandona su cuerpo en un descampado. Ese asesinato, ese homicidio, tiene una condición, un agravante, que es la condición de género. Apropiarse de su cuerpo, mutilarlo, dejarlo y abandonarlo. Matarla y abandonarla. Eso es un femicidio. Entonces, distinto un homicidio en relación de robo, un hombre mató a una mujer, a que viene la condición de género. Por eso violencia de género, es distinto el contexto. Bien, entonces, todos nosotros y nosotras, como sujetos, como personas, somos emergentes de nuestro contexto, de nuestra sociedad, del contexto histórico, cultural en el que hemos crecido. Y en esto me gusta mucho compartir con ustedes, por ahí lo voy a poder hacer acá con quienes están de manera presencial, pero también con quienes están conectados a través de mí, porque la historia está escrita por personas. A ver si me puedo acercar. Ok, bueno, ahí. ¿Quieres que lo repita? Aquellas personas que escriben la historia. Denis, ¿quieres que te lo Sí. repita? No sé si me va a alcanzar el micrófono para todos, pero vamos a pedir a uno de nuestros compañeros si puede leer esta frase. La mujer está donde le corresponde. Millones de años de evolución no se han equivocado, pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir sus propios defectos. Einstein se le considera el científico más importante conocido en el arte psicológico. Ok, siglo XX, la mujer está en ese lugar que nos está diciendo millones de años de evolución no se han equivocado. Por naturaleza, la mujer está en el lugar que le corresponde. A ver, vamos con otra. Parecen hombres, son casi hombres, pero son tan exteriores que ni siquiera son capaces de reproducir. Ni siquiera los hijos son los varones. Son meras masitas vacías del recipiente del semen grande.
Muy bien. Palabras de Aristóteles, entonces, vamos a ir. Se me complicó con el dicho, pero seguimos. Algunas frasecitas más. ¿Tenés más? Perdón, cuando leen no se escucha muy claro, así que más fuerte. La mujer tiene un temperamento débil y es de razonamiento inestable. Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico. Muy bien. Mujeres inestables, de temperamento débil. Pues les voy a compartir algunas otras también. Las mujeres han de guardar siempre la casa y el silencio, decía Arquímedes, el más famoso de los escultores de la antigua Grecia. A ver, dice, el hombre se diferencia de la mujer en tamaño, fuerza, cabellera, etc. Y también en la mente, y de la misma manera que eso ocurre en los dos sexos de muchos mamíferos. O sea, nuestra mente es distinta según Darwin, científico, ¿no?, de la teoría de la evolución. Vamos con otro. Uy, esta es tremenda. Dice Boetio, la mujer es un templo levantado sobre una roca. Ok, venimos de esto, ¿sí? Este es el contexto. Somos sujetos emergentes de nuestro contexto histórico, social y cultural. Las mujeres nunca tienen nada que decir, pero lo dicen encantadoramente. ¿Quién lo dice? Oscar Wilde. Muy bien, a ver, ¿alguna más? La mujer no necesita escritorio, tinta, papel ni plumas. Entre gente de buenas costumbres, el único que debe escribir en la casa es el marido. Molière, uno de los escritores de lengua francesa y literatura universal. Y así tengo un montón, que después si quieren se las puedo compartir, de frases de aquellos que han participado en la constitución histórica de nuestra sociedad, de nuestra cultura, poniendo estas características de diferencia entre varones y mujeres. Y lo voy a decir en estos términos binarios, digo, hombre y mujer, porque así es como ha estado planteada la historia. Hoy en día se le da visibilidad a los distintos géneros, por eso decimos violencias de géneros, muchas veces van a ver enseguida que lo pongo con una letra S, porque las violencias que le afectan a las mujeres también afectan a las disidencias, a aquellas personas que pertenecen al colectivo, por ejemplo, LGTBIQ+. Así que, bueno, con esto les quería mostrar cómo somos sujetos construidos, emergentes, de un contexto histórico, social, cultural. Venimos de esto, de estas frases que estábamos compartiendo, y poder identificar en estas frases cómo se asignan distintos roles, distintas características a hombres o a mujeres, con la simple diferencia de quién es pene importante, de quién nació con la vulva. Esa es la diferencia que tenemos. Hasta de procreación, porque dice, las mujeres no son las que procrean, solamente son una vasija vacía, somos los hombres los que damos vida. Ok, vamos a estar en esta acuerdo. ¿Puedo decirte una A ver. más actual? Una Porque más si no van a actual. decir, ay, ya han cambiado, ya no están igual. Gustavo Cordera, hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. ¿Se escuchó? A ver. Que fue histórica, pero digo, como no es de Muy antaño, Claro, o que a todas las mujeres les gusta ser piropeadas ser o piropeadas, cortejadas. que sea, qué lindo culo tenés. Un expresidente dijo eso de las mujeres, como para repensar este contexto, ¿no? Bien, todo esto, este contexto del que emergen los sujetos, en el que estamos nosotros inmersos, está rodeado de distintos sistemas de opresión. Sistemas que oprimen a las personas por sus distintas características. Yo quiero compartir acá con las personas que están en la sala. Todas estas frases que leímos fueron dichas por hombres, varones de la historia. ¿Cómo se imaginan a esos varones? ¿Qué características tienen? Entra acá por la puerta, se sube al escenario. ¿Cómo se ve? Grande. Egocéntrico. Retrógrado.
Físicamente, ¿cómo lo imaginamos? Entra Robespierre, que lo tenemos por ahí, Voltaire. ¿Cómo se lo imagina? Imponente. ¿Es alto, es bajo? Ok, pero ¿cómo no lo podemos imaginar? Por ejemplo, ¿cómo está vestido? Ujú. Ahí sí. Y a estas personas las imaginamos blancas o de tez marrón. ¿Cómo nos imaginamos a los pensadores? Blancos. ¿Y tienen poder adquisitivo? ¿O son pobres? Tienen poder adquisitivo. ¿Y estas personas tienen estudios? Los que dicen sí, tienen estudios. ¿Y los apellidos? No, yo lo saqué porque si no los de la compu no veían los que están virtual. Okay. Y estos pensadores también, dijimos entonces que tienen poder adquisitivo, que son blancos, que Tienen estudios. que tienen estudios. Bien. En nuestra sociedad, estos distintos sistemas de Heterosexual. Heterosexual. Heterosexual también es otra característica. Claro, porque si decimos, viene algunos de estos pensadores y nos dice alguna de estas frases acá. Nos las dice así con esa voz imponente, como dijeron ahí dentro de las características, o lo sentimos acá decir, ¡ay, las mujeres son meras bastizas vacías! Bien, ¿qué características tiene su voz? Porque no van a ser que algunos de los pensadores tengan una voz fina o delicada, porque no es este modelo de varones que nos dicen cómo son, cómo es la historia, el transcurso de nuestra historia. Bien, este imaginario de hombre que dice estas frases, que Están bien nos... vestidos, están bien vestidos. Que están bien vestidos, claro. Sí, sobre todo barba galera, los más antiguos. Sí, me imagino, no sé, onda Freud. Claro, hay una frase de Freud por ahí. Este imaginario que tenemos de hombre, de varón, que pone estas cualidades de diferencia sobre la mujer y sobre los varones, es lo que llamamos dentro del modelo hegemónico, el varón hegemónico. Está en la punta de una pirámide social. Y mientras más nos alejamos de la punta de esa pirámide, más el sistema nos castiga. ¿Cómo nos castiga? A través de estos sistemas de opresión. No es lo mismo ser varón, blanco, heterosexual, con poder adquisitivo y estudios, a ser las mismas características, pero de piel varón. No se lo escucha de la misma manera. Y no es lo mismo ser varón, blanco, algo también, ser varón, blanco, sin poder adquisitivo y homosexual. No es lo mismo ser mujer, descendiente de pueblos originarios y latinoamericana y no europea, por ejemplo. No es lo mismo ser hombre heterosexual sin poder adquisitivo y con una discapacidad. Mientras más nos alejamos de la punta de esa pirámide, más el sistema nos castiga, nos discrimina, nos excluye. A través de estos sistemas de opresión. El autocentrismo, por ejemplo, que oprime a las niñeces y a las adolescencias. En el ejercicio profesional de la kinesiología y la fisioterapia se trabaja mucho con las infancias. Y para otro encuentro podremos hablar tal vez de las prácticas adultocéntricas con las infancias. Está como sistema de opresión también del patriarcado, que es el sistema que vulnera a las mujeres y a las disidencias sexuales, porque como dijimos, mientras más nos alejamos de esa punta de la pirámide, donde está el varón heterosexual, tener otra orientación sexual o ser mujer, va a ser motivo
por el cual el sistema nos persigue. También afecta el sistema de opresión, el racismo, que afecta a las personas afrodescendientes y de pueblos originarios. Y yo les preguntaba si eran blancos o si eran de piel marrón. ¿Y qué diferencia que hay? Muchas veces te comparten por las redes sociales esos cuadritos que dice, te ponen una persona con una bata blanca, pero de tez marrón, y una persona con una bata blanca, pero de tez blanca. ¿Qué decimos? Y un médico podemos inferir, y la otra persona, bueno, dudamos. Es como las características pertenecen a esos estereotipos que tenemos en la sociedad. Mucho tiene que ver con estos sistemas de opresión que los aprendemos sin siquiera saber lo que nos hemos aprendido. Lo tenemos tan incorporado, tan naturalizado. Lo podemos ver en las publicidades, en las películas, en los cuentos, en los infantiles, donde quieran nos vamos a encontrar. Otro sistema de opresión, el capitalismo, impone un nivel económico discriminando a las personas con menos recursos económicos. Y el capacitismo exige una normalidad física y mental, vulnerando a las personas con discapacidad, que es otro sector con el que los kinesiólogos, fisioterapeutas, trabajan mucho. Entonces, digamos que estos sistemas de opresión se encuentran dentro de este concepto que comparto con ustedes, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad es un fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta un privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales: raza, clase, lengua, cultura, sexualidad, procedencia, edad, discapacidad, etc. Entonces, esto que estábamos charlando recién, que es pensar que nosotros, cada uno de nosotros, como hombres y mujeres, que somos emergentes de nuestro contexto social, cultural, histórico, estamos dentro de esta interseccionalidad en la que nuestras características individuales hacen que el sistema nos trate de una u otra manera. Entonces, ya para ir llegando al final de esta puesta en contexto, tenemos una definición de género que yo comparto con ustedes, que es de la Organización Mundial de la Salud, y dice que el género se refiere a conceptos sociales de las profesiones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Encontramos acá con algunas que pudimos ver en la frase, pero podemos imaginar otras también, las podemos compartir. ¿Cuáles serían, por ejemplo, actividades que se consideran apropiadas para hombres o para mujeres? Cocinar, limpiar, planchar, todas las actividades domésticas, digamos. Ámbito privado, la casa, le corresponde a las mujeres. Ok. ¿Y qué? Porque dice actividades, atributos que se consideran apropiados. ¿Qué pasa si al lado de una mujer pongo palabras como noche, fiesta, alcohol? ¿Es un lugar apropiado para la sociedad? No. Digo, pienso en titulares de femicidios que dicen cómo era muy vampira, si salía de bailar, si había dejado la escuela, si tenía problemas de adicción. La víctima, no el femicidio, la víctima. Bien, entonces, funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y para mujeres. Les comparto a modo de anécdota. La tesina que hice para recibirme, trabajé en un tema en cuestión de género y tuve que hacer relevamiento y encuesta de distintas actividades. Una de la única actividad que me salió que el 100% la hacían varones y no mujeres era cuando la familia va a manejar el único vehículo que hay en la casa y sabe manejar el hombre y la mujer, manejaba la mujer. Manejaba el hombre, perdón. Manejaba el varón.
En el único caso que en el estudio que yo hice, salió que el 100% de las veces, si ambos sabían manejar, el que manejaba era el varón. El que manejaba era el varón. Digo, ¿alguna vez lo cuestioné en la vida? No. Me tocó hacerlo ahí cuando estaba estudiando. Pero es un ejemplo, como tantísimos otros de nuestra sociedad, que tiene que ver con esto, con aquellos atributos y actividades que se asocian a varones o a mujeres en nuestra sociedad. Y acá con les decía, puse géneros con F y la puse en mayúscula para poder hablar de perspectiva del género. Esta es la invitación, en definitiva, que le hacemos a ustedes como profesionales de la salud, que van a estar en contacto permanente con otras personas, trabajan con el cuerpo de otras personas, y sobre todo para el autocuidado, para nosotros mismos, y para con el respeto de otras personas. Visibilizar las desigualdades, denunciando injusticias y creando nuevas maneras de concebir las relaciones entre las personas para que la diferencia de sexo, género, orientación sexual, pero también de religión, etnia y o edad, entre otros, sean contemplados como expresiones de la diversidad humana atravesadas por las desigualdades sociales o de clase que podemos transformar. Es tan necesario que todos y todas apliquemos esta perspectiva de género. Es lo que se le pide a los tres poderes del Estado, lo que es la ley Micaela, que es poder analizar cada situación que se presenta con esta perspectiva, en la que se puedan visibilizar la desigualdad, en la que podamos pensar cuáles son las características de este otro o otra que hace que se genere tal acción, por ejemplo. Trabajar con perspectiva de género nos permite frenar el juzgamiento, juzgar al otro como si tuviera, porque siempre es muy fácil estar mirando la vereda de frente. Ahora, poder mirar la nuestra, saber qué pasa y poder tener una mirada crítica sobre nuestro trabajo, nuestro desempeño profesional, nuestro contacto con el otro y con la otra, necesita sí o sí de una perspectiva de género. Poder visibilizar cuáles son esas desigualdades en las que estamos inmersos, tanto nosotros como los demás, y poder denunciar esas injusticias, creando nuevas maneras de concebir las relaciones entre las personas, para que estas diferencias que veíamos de la interseccionalidad sean contempladas como expresiones de la diversidad humana. Bien, y acá la propuesta de algunas acciones con perspectiva de género que tengan que ver con reconocer esas relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para otros géneros, mujeres en el colectivo de la diversidad sexual. Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas, por eso yo les decía que las personas somos emergentes en este contexto, que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión, redistribución equitativa de las actividades más allá de su sexo genital, en la esfera de lo público y lo privado, creo que compartía la comunidad, que tiene que ver con las tareas domésticas, por ejemplo, que tiene que ver con las tareas de cuidado, en el ámbito familiar se da muchísimo, que se termina haciendo cargo de la abuela, el abuelo, la suegra, siempre es una mujer. Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mayoritariamente las mujeres, especialmente en lo referente a la crianza de los hijos, de las hijas, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas, de lo que estábamos charlando, modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad y el fortalecimiento del poder de gestión e incisión de las mujeres y diversidades sexuales. Con este contexto, con este primer pantallazo que compartimos con ustedes, es que hemos traído una propuesta para poder analizar. Por ahí no sé si lo vamos a poder compartir con las personas que están conectadas. Sí. Ahora venía con la parte tipo taller que hemos preparado
¿todos son profesionales de la kinesiología los que están acá presentes? ¿Quiénes sí? Bien. Hemos traído unas situaciones para compartir. La idea es que las podamos leer, las podamos pensar y sobre todo poderle poner un nombre a lo que podemos leer acá. ¿Qué sería ponerle nombre? Identificar. Poder visibilizar si nos hace ruido alguna de estas situaciones. A ver si puede comentar. Sí, poner habilitar edición en el PowerPoint. Ok. Ahí en el Power habilitar edición. Aquí. A ver ahí. Muy bien. Entiendo. Bueno, entonces no hace falta que las compartirlas, sino que las tenemos acá. Ok. Situaciones. Yo soy psicóloga asociada, no soy niña, pero las agarramos por Lula. Situaciones que se pueden dar en la cotidianidad del trabajo, del ejercicio profesional de cada uno de ustedes, y que las podamos repensar juntas, y esto necesito que también compartan sus experiencias para poder cuestionar. El objetivo de esta actividad que les proponemos, cuando hablamos de sensibilización, desde naturalización, tiene que ver con poderle poner un nombre a cosas, situaciones que tal vez nos pasan cotidianamente por al lado y ni sabemos que están. Muchas veces suceden. Entonces, poderles nombrar, poderles poner nombre, es muy necesario para poderlas visibilizar. Lo que no se nombra no existe. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Situación número 1. Juan llega a su primera sesión de kinesiología en consultorio. Lo recibe Victoria, la kinesióloga que estaba esperándolo para atenderlo, y él dice: ¿vos me vas a atender? Victoria le explica que ella está disponible para atenderlo y está en su listado de pacientes. Juan pide hablar con el encargado y que lo tenga alguien más preparado. Ok. Situaciones cotidianas que hemos armado. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Qué sucede en esta situación hipotética, pero bastante cotidiana? ¿Qué portal interno está preparado para atenderlo? Bien. Y hablar con el encargado. ¿Qué? Puede ser una mujer la encargada. Puede ser una mujer, pero el encargado es muy superior. En definitiva, es como buscar a alguien exacto. En cuestiones de jerarquía, ¿no? Acá piden levantaron la mano. A ver. Sí, también lo que se puede observar es que está el prejuicio, el juzgar al otro sin saber. ¿Escucharon? Y que tanto daño hace eso. De jugar al otro sin saber. Jugar al otro sin saber, exactamente. Y yo por ahí me imagino, Juan llega y que Juan es, bueno, un señor, entra en el consultorio y Victoria, vamos a empeorar la situación, es una chica que recién se recibe. En la interseccionalidad decíamos la edad, ¿no? La edad. Genera confianza que sea joven, que no tiene experiencia. Claro. Bien. Todas situaciones en las que podemos visibilizar esa desigualdad de la que hablábamos, que la tenemos como predeterminada, ¿viste? Nuestro modo en el que arrancamos la vida siempre es lo de los prejuicios. Salimos de la casa haciendo juicios acerca de las personas que vemos, las situaciones, y acá no somos ajenos. Juan llega entonces a la primera sesión de kinesiología del consultorio, lo recibe Victoria. ¿Vos me vas a atender? ¿Algo más? No, que nos hacíamos señas de que lo hemos vivido en primera persona. Lo han vivido. Ni hablar si es chiquita, menudita. Si es chiquita, menudita, flaquita. Por eso lo hemos vivido. Porque ustedes trabajan para el cuerpo de las personas. Claro, no te transmite seguridad, tal vez. ¿Cómo? Pienso que puede no transmitir seguridad el No tamaño transmite de la seguridad, persona. las características físicas de la profesional. Bien.
Ahí tenemos otras diferencias. Y prejuicios, alguien dijo prejuicios, digo, basados en estereotipos, porque la idea es que cuando tenés un determinado cuerpo, un determinado color de piel, puedes saber un montón o no saber nada, y sin embargo uno ya considera que es como a la persona de Colombia que cuando va al aeropuerto inmediatamente la requisan porque ya se considera que puede traficar algún tipo, ¿no? Esos estereotipos que existen. Estereotipos y los prejuicios, claro, en función de esos estereotipos. Sí, el color de piel influye un montón. Digo, que no son prejuicios aislados, sino que tienen que ver con todos estos sistemas que Con los vos, sistemas adultocéntricos, si sos joven, no sabes tanto como un mayor y demás. Exactamente. Bien, vamos con la segunda. Segunda situación. Ana le pidió a su colega Raúl que se comunicara con el médico que está atendiendo al paciente de ella y le planteara el caso, que le planteara él el caso, porque cada vez que lo hace ella, el doctor le cuestiona su criterio profesional y le impone su saber médico. Bien, para ustedes que trabajan en el ámbito de la salud, ¿qué opinan sobre esta situación? ¿Les es cotidiana? ¿Les suena? ¿Pasa? Pasa. Dice que sí. Ana, mujer, le tiene que pedir a un colega varón que se comunique con el médico para plantear el caso, porque cada vez que lo hace ella, le cuestionan su criterio profesional y le imponen un saber médico. ¿Concepto de mansplaining le suena ese? ¿No? Mansplaining es este médico tal vez tiene los mismos estudios o el mismo conocimiento que otra médica, vamos a ponerlo así, ¿no? Sacándolo de la situación. Pero yo le voy a explicar por concepto. No, deja que yo te explico. Deja que yo te explico. Entonces, con esta cuestión de jerarquía, con esta cuestión desigual, yo te voy a imponer mi saber médico. O yo te voy a imponer mi saber, porque soy varón. Y seguramente te hagas más claro que vos. Déjame que yo te explique. Bien. Lula, vos me dijiste recontra que sí. Sí, Sucede. sucede, sí. Sobre todo en los vínculos que tenemos que tener los kinesiólogos y las kinesiólogas con los médicos y las médicas, y yo lo veo así con los médicos varones, no con las médicas mujeres. Con la médica. Ok. Bueno, ahí podemos identificar tal vez algunos otros tipos de violencia que tienen que ver en esta interseccionalidad que decíamos, que es un tipo de violencia simbólica tal vez. Total. Tiene mucho que ver con lo simbólico. De hecho, si uno por ahí lo puede ver bien patente, ahora ya no tanto, ¿no? Pero hasta hace un tiempo atrás uno ve las publicidades, ¿sí? Y si se trata de algún medicamento, por traerlo también al ámbito de la salud, de repente se siente que la voz en off es siempre masculina, porque es la voz del saber. Muy pocas veces se observan en este tipo de situaciones una voz femenina dando una explicación de algo que de repente puede llegar a ser beneficioso o conveniente para la vida o la salud de las personas. Siempre hay, o ha habido, ahora se ha empezado esto a minorar un poco, pero siempre ha estado la voz masculina como voz que traduce lo que es beneficioso, lo que es conveniente, lo que se debe hacer y este tipo de cuestiones, y esto es totalmente simbólico, ¿no? Es una manera de... Un tipo de violencia simbólica. Total. Muy bien. Violencia simbólica. Ok, vamos con una más. Tercera situación. Esta es un poco más compleja. Josefina llega a la casa de Claudio a realizar la sesión. Él comienza haciéndole preguntas sobre su vida privada, le pregunta si tiene novio, le comenta que es muy jovencita, le comenta lo rico que es su perfume y le dice que él va a mejorar rápido si lo sigue atendiendo a ella. Primera parte de la situación. Josefina sale de la casa sintiéndose incómoda. Segunda parte, y ahora vamos con la tercera. Llega a su casa después de hacer la sesión con Claudio y le comenta a su hermana todo lo que pasó y lo que Claudio le dijo. Su hermana también le dice, seguro que bien a este día no es para tanto.
Bien. Lo separé en tres porque hay de todo. Josefina llega a la casa de Claudio a trabajar en su ejercicio profesional. Claudio le empieza a hacer preguntas que tienen que ver con lo personal, con su edad, su novio. Recordemos que ustedes como profesionales de la kinesiología trabajan con el cuerpo de las personas. Quiere decir que hay una proximidad también en el espacio íntimo. Y empieza a hacer comentarios sobre el perfume. Es decir, si sigue haciendo eso se va a mejorar rápido. ¿Les suena en el ejercicio profesional? Josefina sale sintiéndose incómoda. Ahí tenemos una alerta de incomodidad. Si se siente incómoda es porque hay algo que al menos le hizo ruido. Llega a su casa después de hacer la sesión con Claudia y le comenta a su hermana, y su hermana le dice, seguro quería quedarte bien, no es para acá. En esta tercera instancia de esta situación, visibilizar por ahí cuando nuestra percepción se pone como en juicio, no es para acá. Exagerada que sos. Lo tenemos normalizado, claro. Cuando está naturalizado, por ahí por ser mujeres, nos pueden decir cosas sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro perfume, sobre nuestra presencia, que sería distinto. Claudio hubiese hecho lo mismo si hubiese sido un varón que estaba haciendo la práctica kinesiológica. ¿Se imaginan que Claudio le hubiese dicho, me seguís atendiendo vos, seguro me va a mejorar más rápido, tenés novio, novia? Es distinta la situación. En definitiva, como mujeres estamos expuestas a situaciones diferentes. Yo creo que lo que es central en este caso, el espacio en el que surge esto, porque de repente en política, bueno, es una charla que sería mucho más esperable, ¿no? Pero el problema es que hay una relación asimétrica, digamos. Una relación asimétrica. Es el problema en un ámbito de este tipo de comentarios, digamos. Para todas las personas que están conectadas, porque no sé si se llega a escuchar, que aquí uno de los colegas dice que sí, que el tema acá es el ámbito en el que ocupa. Si fuera en un boliche, por ahí pasa, pero bueno, en el ejercicio profesional es distinto. Claro. Por eso decíamos también que como kinesiólogos trabajan con el cuerpo de las personas. Me imagino que la flexibilidad física, por ejemplo, para decir que rico perfume tenés, que va a hacer comentarios sobre el cuerpo, la apariencia, es llamativo. Y eso es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia. Así como fue incluida en la ley 26485 del acoso callejero, que es como tan habitual, ¿no? Pasar caminando y que te digan algo, que parece todo un piropo, ¿no? Como decía el presidente, un piropo que a todas las mujeres les gusta, bueno, no. No, el acoso callejero es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia de género y está reconocido por la ley. Sale de la casa incómoda, le cuenta a su hermana y la hermana quería quedarte bien, no era para acá. No era para tanto, son muy exageradas. Eso también. Digo, pensar cuando decimos, hablamos de perspectiva de género, poder pensar absolutamente en todas las situaciones con esta nueva mirada. Porque bueno, si Josefina salió de la casa incómoda, bueno, ahí tiene que haber una alerta. Si yo me siento incómoda cuando trabajamos con niñetes, por ejemplo, cuando hay una situación que te incomoda, tiene que ser una alarma. Si hay una situación que lo pone al niño o a la niña incómoda, eso es una alarma. Entonces, por ahí, me imagino que alguien se acerca a hablar con alguna autoridad o después de esto, y Josefina después llega al instituto donde trabaja o a la obra social, a donde sea, y expone esta situación, la respuesta es, Josefina, no era verdad. ¿Qué pasa con esa incomodidad? ¿Qué pasa con estos tipos de violencia que están tan naturalizados que no los podemos reconocer?
minimizamos la sensación, la percepción que tiene la persona que la recibe. Vamos con otro. ¿Ahí querés contestar lo de la consulta? No, dejemos que termine y si alcanzamos Ok. hablamos. ¿Es la hora que está ahí? ¿2020? Sí. Ah, ok, ahí lo tenemos. María está realizando terapia manual a su paciente Horacio en la zona cervical. Después de un rato de haber comenzado, él empieza a respirar con más intensidad y a venir diciendo que le gusta lo que ella está haciendo. No soy kine, pero me reimagino. Me reimagino. Es una situación que podemos imaginar como una situación de violencia. ¿Lo hubiesen pensado así si sucede? Si les sucede en la práctica, sí, hubiesen dicho, che, zarpado. Bien. Distintos tipos de violencia, situaciones a las que estamos expuestos en nuestra práctica profesional. Hacemos la próxima, Luna. Dale. El papá de Nicolás, paciente de Julieta, le manda mensaje a Julieta comentando sus estados de WhatsApp. Ok, la Kine recibe en su WhatsApp comentarios, pueden ser mensajes también, que no tienen que ver con la terapia, con el ejercicio del trabajo. ¿Eso lo identificamos como un tipo de violencia? Si sucede, sí. ¿Sucede o no sucede? Sí sucede. Sí, porque uno sabe, entiende cuál es el sentido de ese mensaje de ay, jaja, o lo que sea que te comenten, no sabe que no tiene nada que ver con la relación Con tu rol, profesional. exactamente, no tiene nada que ver con la relación profesional. Pasar estos límites que tienen que ver con lo personal o lo profesional, los horarios en los que podemos comunicar o no, tiene mucho que ver con poder identificar estas alarmas que decíamos de los tipos de violencia a los que estamos expuestos, que parecen tan cotidianos como, bueno, nada más te comentó un estado de WhatsApp. Bueno, no. Yo soy la terapeuta del hijo, se dice así, terapeuta, la terapeuta de su hijo. ¿Qué me tiene que escribir? Te mandan la solicitud de amistad en el Facebook, te empiezan a seguir en Instagram. Pero también es muy cotidiano eso. Bueno, poder identificar entonces cuáles son los límites, porque eso también va a ser nuestra tarea y seguramente lo que van a ver las chicas, cuáles son las herramientas que yo tengo para poder poner límites a estas situaciones que me exponen a recibir algún otro tipo de violencia. ¿Estamos? Estamos, Bueno, terminamos con las situaciones. ¿Algunos No sé, quieren eso. compartir alguna experiencia personal en la que digan, bueno, sí, che, esto me pasó? O tal vez no algo igual, pero similar, o algo que de repente les haya llamado la atención en este contexto, o cómo abordarlo. o con lo que no estén de acuerdo, que les parezca que ya no es. Lo que puedo comentar es que algunas de las situaciones que justamente hemos vivido en el colegio son similares a las que ustedes han planteado. Les comparto entonces a quienes están conectados que varias de estas situaciones que hemos puesto como hipotéticas acá en la presentación se parecen mucho a algunas que han recibido desde el colegio. Y un cuarto más su día de tono también. Bien. Ok. O sea que nuestra creatividad estuvo corta entonces a la hora de pensar la situación. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, le doy paso a las chicas. Gracias. Sí, pero como nos parece bueno hablar un poquito de la ley, de algunas de las cosas que... Gracias, Nelly. Para que lo puedan ver. Dale. La verdad que ha sido súper claro y explicativo. Nosotros estamos... Nos convocaron... Ahí. Sí. Bien, cualquier cosa me dicen porque bueno. Nos convocaron por hablar específicamente de la ley 26485, que eso, no sé si vamos a la próxima, que nos parecía...
habilitante, que esto me parece sumamente importante, que lo aclaremos por varias de las cuestiones que Denise ya señaló. La ley 85 se legisla en el 2009. En realidad viene a cumplir con una deuda histórica que tiene el país, básicamente con las mujeres en principio, ¿no? Y una larga militancia en que se garanticen los derechos humanos de las mujeres. Cuando hablamos de mujeres, ¿por qué decimos que es una deuda histórica que viene a cumplir, pero que a su vez ha dejado afuera todo un colectivo? Porque como decía recién acá la compañera, está garantizando los derechos humanos de mujeres cis y de mujeres trans, pero de pronto queda afuera el colectivo de varones trans, personas no binarias. Y eso es muy importante, porque en realidad podemos usar como referencia esta ley que nos marca procedimientos, que nos marca tipos de violencia, pero necesitamos avanzar un poco más para reconocer esas identidades que piden ser reconocidas fuera de esta lógica binaria que nosotros conocemos, hombres y mujeres, roles entre hombres y mujeres, estereotipos, mandatos y demás. Y esto es sumamente importante porque en la medida en que seguimos reproduciendo esos roles, todos nos sentimos un poco presos y presas, ¿no? Los varones también, porque a veces los varones, o al menos quienes se autoperciben y se reconocen como varones heterosis incluso, desean hacer determinadas actividades o de pronto les gustaría, no sé, cumplir con determinados trabajos que como son reconocidos como para mujeres o cuerpos feminizados, se sienten discriminados, y no solo se sienten, sino que son discriminados. Y esto me parece importante porque en este concepto de interseccionalidad que habló Denise, las personas, nuestra subjetividad todo el tiempo se va tejiendo con esas opresiones, pero también con esos privilegios. Y acá me parece sumamente importante que para que podamos reconocer cuáles derechos tenemos y a qué derechos podemos acceder, ponernos en algún momento en el lugar de decir, bueno, ¿cuáles son nuestros privilegios? ¿No? ¿Qué privilegios tenemos en base a esas categorías de las que habló Denise? Para salir un poco, por un ratito, de los sexos genéricos, ¿sí? Si de pronto soy blanco y soy varón, pero de pronto tal vez yo como mujer voy a tener obstáculos para acceder a determinados derechos, pero no siendo blanca, ¿sí? Siendo hetero, voy a tener acceso a determinados espacios, pero siendo lesbiana no. Entonces, esto es muy importante para generar empatía con este tema que estamos planteando. Porque si no, a veces nos sentimos excluidos cuando solo hablamos de los privilegios que tenemos. No sé si se entiende ahí un poco bien. Perfecto. Esta ley además establece y visibiliza las violencias que en general han sido naturalizadas. No solo por el ejemplo que ponía recién Denis respecto de, por ejemplo, un homicidio, considerarse un homicidio simple y no considerarlo un femicidio, que ha sido producto de una violencia de género sistemática, o por ejemplo, ¿qué pasa con esta violencia simbólica de que no puedo hablar o no se me permite hablar o mi palabra es menos reconocida solo por el hecho de ser mujer? Y también distribuye responsabilidades, y esto es donde más nos gustaría profundizar o que más tal vez profundice Mercedes. ¿Por qué distribuye responsabilidades? Porque en esta estructura lo que se pretende es que, así como el sistema patriarcal ha sido tejido de manera social y cultural, todas las personas podamos asumir responsabilidades y que la única forma de darle solución a estas situaciones de violencia no sea, por ejemplo, recurrir a una denuncia, sino también tener en cuenta que todo el Estado tiene responsabilidad. Provincias, áreas municipales, no solo las instancias judiciales, y también partidos políticos, sindicatos,
organizaciones deportivas y de la sociedad civil, y acá es donde creemos con Mercedes que entra la responsabilidad del colegio, ¿no? Esta responsabilidad donde hoy nos milita para hacer una tarea de concientización y tal vez se pueda avanzar en algún tipo de acompañamiento y asesoramiento para todas las personas que están viviendo este tipo de situaciones. Por eso es que la estructura va distribuyendo responsabilidad y uno queda sobre lo judicial. Entonces, frente a esto que planteaban con estos ejemplos, vemos que vamos a hablar solo de esta vulnerabilidad en la que nos coloca la variable sexogenérica, ¿no? Autopercibirse mujer, tener un cuerpo feminizado, una mujer trans, si bien no entra en la ley, sí me parece importante que tengamos en cuenta qué pasa con un varón cis que es homosexual y de pronto porque tiene características que se reconocen como femeninas, también le puede suceder lo que describieron en algunos de los ejemplos, que consideren que no es tan apto para atender a una persona, que de pronto un hombre cis se sienta amenazado porque reconoce ese otro varón, que es un varón con una orientación sexual diferente. Entonces, todo esto digo para tenerlo en cuenta en las intervenciones del colegio. Entonces, cuando nosotros nos encontramos que cualquiera de estas personas incurre en alguno de los supuestos de la ley, esto lo podemos pasar rápidamente, pero sí nos parece importante, porque a veces son cosas de las que no se hablan, determinar qué derechos se ven afectados. El derecho a la libertad sexual, no es solamente elegir con quién quiero y deseo tener una relación sexual, sino la intimidad, la posibilidad de estar, de disfrutar. Entonces digo, ¿cómo se siente esa persona que entrando a un lugar que es de pronto una casa, donde tal vez no tenga mucha forma de salir, donde le genera muchísima inseguridad, tiene que estar recibiendo comentarios que son absolutamente invasivos, y que se entiende que han sido parte de este proceso histórico y cultural, que está muy bien representado en una canción de Arjona, que dice, cuando decís que no, decís que sí. En realidad, se ha entendido esto por mucho tiempo, ¿no? Que la mujer quiere ser cortejada, quiere ser seducida, entonces en realidad, si voy un poco más allá, es mejor. Bueno, en todos estos casos seguimos vulnerando la libertad sexual y la posibilidad de habitar placenteramente mi cuerpo, aun cuando no existe ese tocamiento, pensando en un acoso o en una agresión sexual con acceso carnal. Derecho al trabajo ni hablar, ¿qué pasa con esa persona que ya no puede volver a ese lugar? Digo, que lo tenía planificado, además de haber sido víctima de una situación de violencia física o que incluye el cuerpo, pierde recursos. Y el derecho a la salud en pleno, pero queríamos resaltar, derecho a la salud mental, ¿no? El bienestar, la posibilidad de estar tranquila, de poder trabajar con confianza. Digo, porque a veces limitamos la salud mental, tal vez algún tipo de discapacidad o algún tipo de crisis, y en realidad el solo hecho de no estar bien, de estar incómoda, está afectando nuestra salud mental. Bueno, antes de continuar, a mí me encantaría saber, porque como la idea es acá poder reflexionar entre todos e irnos con alguna idea, por lo menos, hasta el momento, de lo conceptual, alguna idea, alguna inquietud que les vaya surgiendo, que quieran compartir como para seguir, porque esto tiene que ser enriquecedor para todos. Ustedes que están acá, que nos están también desde el MIT, compartiendo algo que en función de lo conceptual o les haga ruido o les genere duda o que quieran compartir y saber si de repente encaja o no en todo esto que venimos conversando, estaría buenísimo que si quieren en este momento abrirlo
bueno, a que lo pongan en común, ¿no? Como para que vayamos también sobre la base de eso, avanzando y poniendo el foco donde a ustedes les interesa, que esto es lo más importante. ¿No? Que tenga duda, bueno, todos muy aplicados en el MIT. Todos entienden todo, vamos a ver. Fabuloso. Una chica levantó la mano. Mensaje, chicos. A ver. Hay una, Sandra levantó la mano. Hola chicos. Mi nombre es Sandra Bregañolo. Lo que quería hacer era un comentario, me parece re interesante la charla, pero ustedes, bueno, me dijeron que comentaron si podíamos hacer algún aporte, y lo que yo les quería contar muy humildemente y muy rápidamente es que todo esto que están diciendo que es tan real y que pasa en la vida de todos los días, que parece que no pasara y pasa, no solamente tiene que ver con la discriminación sexual, no solamente tiene que ver con la violencia de género, también tiene que ver la violencia que uno vive, también la vive desde su lugar de trabajo, desde un lugar de poder, que no necesariamente tiene que ver con una violencia de género o que tiene que ver hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Esta violencia, nosotros, muchos kinesiólogos acá en Mendoza, trabajamos en hospitales públicos, en lugares privados. A mí me toca trabajar en un lugar público, en los CEP en este caso. Y yo hablo desde mi experiencia personal y hago este aporte, si sirve. Yo hace 3 años que vengo padeciendo una violencia tan grande de difamación, de una persona, una relación asimétrica, un abuso de poder tan grande, y lo que les quiero comentar, que no hace falta que sea solamente una violencia de género, porque ese tipo de violencia, ya sea por acción, por omisión, y que hay toda una institución en complicidad con los jefes, con el sistema, con la estructura, cuando uno es un pinche, hace muchísimo daño, no solamente a uno, hace daño a toda una familia, hace daño a todo un entorno, y la salud mental se ve ampliamente deteriorada. Lo que quiero decir con esto, no voy a contar mi caso personal porque es muy largo, pero sí quiero que sepan que se sufre muchísimo y que el daño es tan grande que afecta muchísimo la salud. A tal punto, que ustedes acá están hablando mucho de lo que es la violencia de género, y me parece bárbaro, pero también déjenme aportar esto, no es solamente la violencia de género, es la violencia de alguien que tiene poder sobre alguien que no lo tiene, ¿sí? Porque le caíste malo por lo que sea, que pasa mucho, o que mucho en la dedocracia, no te dan lugares, no te dan puestos de trabajo, no te ascienden, no te dan cargos, no te dan extensiones horarias, no porque seas mujer, porque seas linda, porque seas fea, simplemente porque no les interesa, porque no son amigos, porque no perteneces al grupo, porque le caíste mal, porque no te le gustó tu pelo, porque no le gustó con quién estás casado. Entonces, también pasa por ahí. Yo eso lo observo mucho y lo veo mucho en compañeros, por eso lo quiero comentar, que hay violencia de poder, hay abuso de poder en Mendoza, en la kinesiología, muchísimo más de lo que se cuenta. Lo que pasa es que se tiene miedo a veces de comentar esto. A veces dar la cara es muy complicado porque uno queda expuesto y nadie quiere decir nada, y se entiende que los mismos colegas se queden callados, incluso los mismos colegas son prejuiciosos hacia uno, está el prejuicio, pero que cuando estas cosas pasen, se visibilice. Por ejemplo, a mí me ha pasado vivir esto con un colega que es hombre, ¿sí? Y en el caso, para ver el tipo de violencia de género, en el caso de él, cuando nosotros hemos encauzado, hemos luchado por esto, en el caso de él se ve como, mirá qué bien, mirá qué digno, mirá qué valiente. En el caso mío, mirá que está, sí, una histérica, sí, esto está re loca, sí, esto, bueno, sí, vos viste. O sea, y los dos hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente ese era el comentario, que en Mendoza pasa y que tenemos que denunciarlo, que todos los colegas tenemos que hacer ese tipo de denuncia, pues nos tenemos que ayudar entre todos, porque hoy me pasó a mí, y mañana te puede pasar a vos, y pasado le puede pasar a cualquier otro. Entonces, más que nada es eso, es ese humilde aporte, si ha servido de algo, ¿no? Por supuesto, si no, lo dejamos pasar, no hay problema. Gracias, Gracias a vos, Sandra, por compartir tu experiencia y lo que te ha sucedido, que supongo que también
debe ser algo por lo que comentás que también han atravesado un montón de quines y de colegas, y que entiendo que se debe dar sobre todo en el ámbito de la salud pública. Por ahí, tal vez en el ámbito de la salud privada puede llegar a darse también, pero tiene otro encuadre, porque hay otra legislación, pero en el ámbito público creo que por ahí es todavía más grave, porque la verdad es que yo habiendo también trabajado en el Estado es una picadora de carne, básicamente. Entonces, de repente, hay una simetría, como vos bien manifestabas, muy clara. Porque por un lado tenemos el aparato estatal, con todo lo que eso significa, y del otro lado tenemos a un simple y sencillo profesional que de repente se ve totalmente vulnerado en sus derechos, en todos los ámbitos de su vida, desde laboral hasta el personal, y con una dificultad muy grande para poder hacer algún tipo de protección frente a este tipo de violencia. Es violencia, por supuesto, y es una violencia laboral. Todo esto que vos comentabas es en realidad lo que te ha sucedido y lo que comentabas que te sucedía y cómo te sentías, y esta relación asimétrica, desigual de poder. Esta es la definición por antonomasia de la violencia, en todos sus ámbitos. En el ámbito laboral, en el ámbito familiar, y también desde el género. Por eso hoy estamos hablando en realidad más abocados al hecho de lo que es específicamente la violencia de género y cómo la interpretamos y sobre todo cómo les toca a ustedes vivirla desde el lugar de ejercicio de la profesión, donde tienen que trabajar de repente con el cuerpo del otro, sobre el cuerpo del otro. Por eso hoy estamos hablando específicamente de la violencia de género, sin perjuicio de que esta situación que vos comentaste, que sucedió hace 3 años atrás, encaja también dentro de lo que es una dinámica de vincular violenta, sin lugar a dudas, pero encuadra dentro de lo que es una dinámica vincular violenta en el ámbito laboral, donde acá el género puede ser que haya tenido una influencia o no también a la hora del ejercicio de la violencia por parte de quien lo perpetró, pero no ha sido la causa que le dio origen a esta situación, ¿no? Sino que su causa origen estuvo en el hecho de la relación laboral, en el hecho de hacerte saber que acá el que manda soy yo, el que impone las condiciones soy yo, vos tenés que acatar, y se acaba el tema. Pero acá puede darse perfectamente con independencia de que se trate de un hombre o de una mujer del crimen. ¿Bien? Pero como vos bien decías, todo esto describe la dinámica de la violencia en general. La violencia laboral, la violencia intrafamiliar, distintos ámbitos en los cuales se da. También está atravesada por la violencia de género, que es lo que específicamente hoy estamos abordando. Y vos también muy bien lo dijiste cuando estabas terminando, de que vos estabas con un compañero varón, si no me equivoco, en la misma situación, y sin embargo, al momento de describir la situación que había ocurrido, vos decidiste un tratamiento distinto que el de tu compañero. Sí. Y esto es específicamente la violencia de género. Y acá es como podemos ver claramente esta interseccionalidad que nos ha dicho Denise, que también ha ido hablando Gabriela, donde de repente una situación de violencia laboral se vio atravesada por la violencia de género, porque vos recibiste un trato distinto al de tu compañero por el hecho de ser mujer. ¿Bien? Entonces acá vemos bien claro, bien patente, gracias a esta experiencia que has podido compartirnos, cómo se entrecruzan todo este tipo de violencia. Y por ahí estaría buenísimo, a lo mejor, que en un futuro desde el colegio se pueda plantear también un espacio de reflexión sobre este tipo de situaciones, sobre todo para las niñas que trabajan en el ámbito de lo público, que creo que es donde se presenta de manera mucho más clara este tipo de dinámicas. Pero bueno, hoy que podamos estar hablando de cómo esto afecta a la violencia de género, cómo también atraviesa el ejercicio de las prácticas que ustedes llevan adelante, me parece que es súper importante. No sé si hay alguna otra pregunta o si seguimos más o menos. Sigamos porque queda poco tiempo. Así, no, porque ya estamos con escasísimo tiempo. Bien. Denise dijo, también lo mencionó Gabriela, que la ley de violencia de género especifica distintos tipos de violencia, la psicológica, la sexual, la económica o patrimonial, la simbólica. Hay otros tipos de violencias también enumeradas en la ley. Pero nos parecía con Gaby, mientras que íbamos viendo, que tal vez estas formas de violencia de género son las que más podían presentarse tal vez a la hora del ejercicio de las prácticas que ustedes llevan adelante. La psicológica ni hablar, porque de repente, y esto todo a nivel
el encontrarse inmerso en una situación que a nosotros nos violenta en nuestro fuero íntimo, obviamente que nos repercute en el ámbito de lo emocional, ¿no es cierto? Que nos genera inseguridades, insatisfacciones. Lo mismo desde lo sexual, ni hablar. Acá un tocamiento que se pueda llegar a realizar en el contexto de una práctica, como puede llegar a ser interpretado, ya sea por parte de quien lo realiza o de quien lo recibe. ¿Bien? Esto también es súper importante. Y acá el acceso carnal o el no acceso carnal es totalmente indistinto, porque acá vamos en una relación de que va increyendo, obviamente, pero esta violencia sexual puede constituirse como delito, como no. Y ahí vamos a ir viendo después más adelante, brevemente, cuándo hay acoso, cuándo hay abuso, cuándo hay violación, cuándo corresponde una denuncia, cuándo interviene la justicia, cuándo no interviene, cómo nos acompañan frente a esto. ¿Querés que te pase? La económica y la patrimonial, 2 segunditos, que es lo que tiene que ver con el hecho de que de repente yo frente a una situación en la que me veo inmerso en una situación de violencia de género y por ese motivo de repente tengo que yo interrumpir la prestación que estoy brindando, no afecta directamente en lo económico. Que de repente yo vaya a una casa y tenga que interrumpir el hecho de continuar yendo a prestar mis servicios porque me sentí amenazada, vulnerada o incómoda frente a una situación, más allá de la situación espantosa que me tocó atravesar, repercute directamente en el bolsillo, sin lugar a dudas, ¿no? Ni hablar si de repente viene un paciente y elige no tratarse conmigo porque soy mujer, pero si elige hacerlo con mi compañero porque es varón. O el profesional, este otro profesional médico, que como ponían el ejemplo, que de repente elige hablar con el kine varón y no con la kine mujer. Esto tiene una repercusión directa en el ámbito patrimonial de la mujer. Y esto es importante que quede claro. Y lo simbólico, esto que hablábamos también de los estereotipos, los mensajes, los valores, los iconos, los signos que se van presentando y planteando en este tipo de violencia. No es que uno pueda definir una situación y decir, ah, esto es violencia económica, ah, esto es violencia patrimonial, ah, no, este es psicológico, este es sexual. Hay un mix que se genera, ¿sí? Donde uno puede ir identificando diversas modalidades de violencia en una misma situación. ¿Bien? Continuamos. ¿Queda claro hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que se quieran preguntar? Bien. Acoso, abuso, violación. Son las conductas típicas que se derivan de lo que conocemos como violencia sexual. ¿Bien? Y acá hemos ido como que de género especie, el acoso callejero y el acoso está incluido como un tipo de violencia específicamente que se incorporó con posterioridad a la transmisión de la ley de violencia de género, que es todo este tipo de conductas que se lleva adelante, que generan incomodidad, que tienen connotación sexual, pero que no llegan a constituirse como delito como para decir, ay, bueno, viste, esto queda en el imaginario, tal vez flasheaste algo, viste, no pasó nada, te comiste cualquiera. Y eso es como que el clásico ejemplo del acoso, o el piropo en la calle, ay, qué exagerada, ¿te molesta que te chiflaran? Sí, me molesta que me digan barbaridad, y sí, tengo derecho a molestarme, esto es el acoso, ¿bien? En cambio, ya pasamos al abuso, donde acá ya hay una tipificación penal. El abuso como tal es un delito que está incluido en el Código Penal. No es el acoso. El acoso, si bien forma parte de la ley de violencia de género, no se constituye como delito. ¿Bien? Sí está dentro de lo que es el Código Constitucional en nuestra provincia, pero no constituye en sí un delito. Es decir, que vos frente a una situación de acoso, muy probablemente no pueden ser una tiene que ver también con el contacto. Hay ahí también un gris entre cuándo con el contacto deja de ser acoso para convertirse en abuso y cuándo no. No hay a nivel legislativo, doctrinario, legislativo no hay claridad, no está como que se constituye un abuso si hay tocamiento. Si no hay tocamiento, entraría dentro del acoso, pero leer el texto anterior de la ley. Ahora, como somos los abogados, a todos le podemos encontrar una explicación, y quedar ahí al otro lado del otro, que nos vayan viviendo. Y lo cierto es que la doctrina hoy no está de acuerdo, o por lo menos no termina de ponerse de acuerdo para saber
cuando ese acoso puede constituirse en abuso con independencia del tratamiento o no. ¿Bien? Entonces, eso también es súper importante porque también en esos grises y en esas indefiniciones también se genera la desprotección. Y ahí también aparece este patriarcado del que venimos hablando, tan perdido, que molesta, como tal un montón, pero que no hace más que dejar en evidencia cómo el hecho de que por ahí no le pongamos el nombre a las cosas, no podamos definirlas, lo único que hace es perpetuar situaciones de indefinición y por lo tanto de indefensión frente a ese tipo de situaciones. Si yo no le puedo poner el nombre a algo, no, lo invisibilizo. Definitivamente. Y qué mejor que de repente para el que perpetra este tipo de conducta, tenerlo indefinido. Porque sigue protegido por un sistema que de ninguna manera lo castiga frente a ese tipo de actitud. Porque de repente, a lo mejor para que lo castigue, me tiene que haber tocado y lo tiene que haber visto alguien. ¿No? Sí. Y por supuesto, después dar por descartado que quien lo ha sufrido no está loco. Víctima permanentemente puesta en cuestionamiento siempre en este tipo de situaciones. Y hay una cosita más que en relación a lo que vos decías recién, Esteban, que hiciste la diferencia del espacio, que si pasa adentro o si pasa afuera, en realidad la ley de hoy está protegiendo el acoso en los espacios públicos o con acceso al público. Entonces, cuando es acoso, con toda esta situación de estar adentro, de estar desprotegida, de tal vez estar sola con esa persona que no sabes hasta dónde va a llegar, en realidad ese es el ámbito o la zona gris de la que habla Mercedes. Entonces hoy se puede denunciar, se puede pedir una instancia judicial contravencional, sí, pero teniendo en cuenta que sea en un espacio público con acceso al público. Por eso, digamos, como a decirlo más adelante, pero tener en cuenta dónde hacen sus atenciones, porque de pronto tal vez no es lo mismo ir a la casa del paciente que poder establecer un lugar que, por ejemplo, sea una clínica o un consultorio, donde ya se puede entender que es un espacio de acceso público y tenés un poco más de protección. Bueno, por último, la violación, donde acá tenemos una situación de abuso con una connotación sexual, donde de repente yo voy más allá del consentimiento de la persona, connotación sexual, pero además hay acceso carnal, que se le dice, ¿bien? Bien. Violación, abuso y acoso. Los tres, como yo les comentaba, van de mayor a menor o de menor a mayor, pero sí tienen puntos en común. ¿Bien? Bien, Narciso. Los puntos en común. En primer lugar, se tratan de conductas ofensivas o humillantes. Está claro que la persona que está siendo víctima de ese tipo de situación o se encuentra inmersa en ese contexto, no desea encontrarse en esa situación. Por eso ahí ponemos que es fundamental la perspectiva de la víctima, el punto de vista de la víctima, ¿ya? Que no tiene que ser cuestionado. No hay ninguna persona con los dedos de frente que vaya a querer colocar una denuncia o exponer una situación en la que se vio totalmente expuesta en una situación de este estilo, deuda. Porque es sumamente vergonzoso. Es exponerse realmente a una situación muy fea, de muchísima incomodidad, donde empiezan a intervenir un montón de efectores y demás, sin ningún tipo de sentido. Ahora, no digo que no ocurra, sí puede ser que ocurra, pero digo, la perspectiva de la víctima y el no colocar en tela de juicio su relato es básico y fundamental en este contexto. Por eso se trata de una conducta ofensiva y humillante, que es unidireccional. Acá no hay consentimiento. Acá el que está realizando ese acto nunca me pidió permiso, nunca me preguntó si yo quería encontrarme en esa situación o no. Por lo tanto, ahí no ha sido consentido. Esto es unidireccional. Además, se perpetra en la clandestinidad clave para que se presente. No hay persona que va a cometer una situación de abuso a la vista de los demás. ¿Sí? Eso está clarísimo. No busca una comunicación o una vinculación real, no, busca hacer lo que esa persona quiere hacer en ese momento con independencia de lo que otro opine, quiera, le guste, no le guste, no interese. Y siempre con una connotación
una significación sexual, ¿sí? Esto es fundamental. Y acá es donde también la perspectiva de la víctima debe ser respetada, ¿bien? No puede ser cuestionada. Bien, entonces por eso acá volvemos a lo que Dolly decía recién, sin ánimo de hacer la imperativa del sistema patriarcal, que también se ve, estos sistemas de opresión también se ven plasmados en el derecho y en la justicia. ¿Cómo? De repente con estas regulaciones medios en lo gris, donde de repente no sabemos dónde acudir puntualmente, por ejemplo, frente a determinada situación, si he sido acosada, si he sido abusada, ¿no? Otro lugar en el que se ve la brecha salarial existente al día de hoy, entre hombres y mujeres. Otro espacio donde también esto lo podemos ver es donde, por ejemplo, hasta el 2012, si el agresor sexual se casaba con la mujer violada, era eximido de pena. Igual que con el adulterio, de repente el varón, para que se constituyera el delito de adulterio, ¿sí? Tenía que tener una manceba, se decía. Es decir, haber tenido esa amante por no sé cuánto tiempo para que se constituyera el delito de adulterio como tal, mientras que la mujer con una sola conducta era suficiente para que fuera penada. O el Y no consentimiento- hace tanto tiempo, digo, Y no hace 2012. No, Ni 2012. hablar de que Nada. tampoco hace mucho tiempo que la mujer Una década. es una capaz absoluta de hecho y de derecho en este país. O sea, Y no tampoco hace hace mucho tiempo que los delitos penales, en vez de, hoy se llaman delitos contra la integridad sexual, pero en algún momento se llamaban delitos contra la honestidad. O sea que para que vos realmente pudiese ser violada o víctima de un abuso, de alguna manera se tenía que demostrar que eras honesta con un concepto absolutamente moral, que en el tiempo de una sociedad es recorto, fue ayer, digamos. Exacto. Entonces, bueno, por eso podemos decir de que este sistema de opresión, donde de repente si hay un acceso más limitado para los derechos, mientras que se sea varón y no así tanto para las mujeres, por eso también hablamos del sistema patriarcal en el derecho y en la justicia, cuando de repente no tenemos la posibilidad de saber o la desinformación sobre cómo acceder a determinadas garantías frente a una situación de vulnerabilidad. Esto no hace más que exponer que estos grises lo único que hacen es facilitarles y seguir haciéndoles cómodo el camino a quienes se encuentran en esta situación de asimetría, ¿sí? En esta situación de poder con respecto a otros. Entonces, también sabiendo que la denuncia no es la única herramienta. Entonces, recapitulando y volviendo un poco a lo que decía Gaby con respecto a la ley, los objetivos que tenía además, distribuye una serie de responsabilidades la ley, tanto entre lo que es el Estado como así también el ámbito privado. ¿Bien? Hay un sistema de corresponsabilidad, porque esto nos obliga a construir otros sentidos comunes sobre cómo abordar este tipo de situaciones donde de vulnerabilidad, cómo abordarlas para poder ser víctimas mínimamente protegidas. Algo que nos preocupaba en todo esto, que Denis lo dijo al principio, es pasa más de lo que nosotras y nosotros creemos. Entonces, esa clandestinidad en realidad es la que contribuye a que a veces la situación no pueda cambiar, pero no podemos culpar a las personas que son víctimas de este tipo de violencia, porque es muy difícil enfrentarse a la desconfianza, al descreimiento y a exponer situaciones que son absolutamente personales. Entonces, por eso la ley en esto es bastante novedosa y en esto, lo de distribuir las responsabilidades y en hacer que sea un entramado para que todos y todas y organismos públicos y privados contribuyan en esto de construir nuevos sentidos, pero además nos parecía sumamente importante resaltar el poder tomar conciencia de estas relaciones de opresión o de estas opresiones que van construyendo nuestra subjetividad. Porque solo cuando tomamos conciencia de qué violencia simbólica, que es la más oculta, la más escondida, la que está cotidianamente en esos micromachismos, que seguro han escuchado esa palabra, cuando podemos tomar conciencia de eso, podemos implementar nuestra autoridad. Entonces, digo esto para que no deleguemos todo
cuidado en instituciones o en organismos. Y para que también confiemos en nosotros y en nosotras, porque, y entonces poníamos algunos ejemplos que obviamente ustedes no van a poder dar más, por eso que decíamos recién, no quiero ir a un determinado lugar, no me voy a encerrar en la casa de alguien. Es posible que yo me esté dando cuenta que me siento incómoda, por más que después mi hermana me diga que es una situación común, y esa incomodidad marque un límite y digo, la verdad que llego hasta acá, me voy, interrumpo la sesión. Digo, animarnos o de pronto a no naturalizar que una persona no me deje hablar por el solo hecho de ser varón, o no poder articular con colegas, o que un paciente no quiera que lo atienda porque soy mujer o me autopercibo como mujer. Y esto es sumamente importante para poder entrar en las otras instancias. Entonces, ahí sí pasamos. La ley, en esta distinción de responsabilidades, establece que pueden haber procedimientos judiciales o administrativos. Esto es lo que es importante saber, porque digo, si ustedes, la situación que motivó esta charla fue la de una persona que se dirigió al colegio y también se dirigió a una obra social. A esa persona, no sé si sucedió finalmente, pero se le debía respetar la privacidad, no revictimizarla, escucharla en un ambiente absolutamente confidencial, tener empatía, no hacer juicios de valor, permitirle que fuese acompañada. Digo, eso debe estar presente en todos los abordajes, en todas las intervenciones, sea en un poder judicial, en una fiscalía, o de pronto en un área de mujer municipal o dirección de género y diversidad. ¿Sí? Estos principios, ahora vamos, como... ¿Sigo? Sí, Ah. vamos muy rápido para cumplir con el horario. Un poco lo que decía recién Naver, nosotros tenemos la herramienta de acudir a alguna instancia judicial cuando, por ejemplo, se configura un delito, cuando hay una situación de familia, que a veces no es el caso, obviamente, pero es para que sepan, ¿no? O lo que planteaba acá la compañera que habló, que está de manera virtual, presencial virtual, que planteaba una situación laboral. En todos los juegos es absolutamente necesario que exista la perspectiva de género. Siempre hablen con un especialista. Porque la forma de valorar la prueba, la forma de valorar los hechos no es la misma, justamente porque venimos mirando las cosas de una determinada manera que nos ha implicado naturalizar esa violencia y de pronto ahora necesitamos esos lentes para poder ver cuáles son las vulneraciones y agresiones que venimos viviendo, y eso se lleva y se traslada a cómo se valora la prueba. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, en Mendoza, donde hubo un femicidio que en primera instancia no se valoró como un femicidio, y resulta que a ella la había matado con un ladrillo después de haber violencia de género y se consideraba que era un homicidio simple. Todo ese cambio de perspectiva, de valoración y de lo que resolvió finalmente la Cámara y la Corte fue porque hubieron organismos que intervinieron con la perspectiva de género. Y eso es fundamental, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que sea una persona o un equipo formado. Y si ustedes, y esto también, a ver si seguimos hablando del cuerpo, sienten que no están preparados o que no es el momento para recurrir a una instancia judicial, están el resto de los organismos que intervienen para asesoramiento y acompañamiento, como decíamos al principio, está en Mendoza la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, que depende de la Corte, la que depende del Poder Ejecutivo, áreas de la mujer, género y diversidad, también se puede acudir al INADI, los colegios profesionales, obra social o prepaga. Esto es importante porque en el caso de ustedes, frente a una persona que están atendiendo mediante una obra social, necesitan justificar de alguna manera que sucedió algo por lo cual no dejan de atender. Entonces, estas estrategias, por eso son variadas,
Acá, a diferencia de otras ramas del derecho, siempre se tiene que utilizar muchísimo la creatividad, cómo se hace la presentación, en qué lugares, justamente para proteger todos estos derechos que decíamos al principio. El Ministerio de Salud también puede ser un lugar que a lo mejor puede dar a resaltar muchas de este tipo de situaciones. Totalmente. También tengamos en cuenta que justamente por estar en un sistema patriarcal, a veces nos vamos a encontrar con puertas que se nos cierran. Por eso es importante estar acompañados de áreas municipales, de equipos. Y el colegio, acá entendemos, cumple una función fundamental, porque ayuda, si querés pasarlo, esta forma de participar puede ser a través de un protocolo, ¿no? Por ejemplo, el PAN ya tiene protocolo. OSEP debería crear uno, entiendo. Pero en estos protocolos se establecen los ámbitos de actuación, cómo se va a acompañar a la persona. Por ejemplo, nos podemos extender, no solo mujer, sino todo el colectivo LGTBQ y demás identidades. Diferenciar si esa violencia proviene de un colega o proviene de un paciente. Algo muy bueno que se podría incluir en ese protocolo y que es muy importante y ayuda muchísimo a la persona que está en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, son los informes con indicadores de violencia, porque si hay un equipo interdisciplinario, puede hacer un informe y ese informe se puede usar para pedir, por ejemplo, una medida de prohibición de acercamiento, de protección, o incluso hasta cambiar de pronto la perspectiva, esa patriarcal que puede tener una instancia judicial por una que garantice derechos humanos. Sí, lo último que esto es el eje de todo con lo que empezamos, el consentimiento, 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 consentimiento siempre. Consentimiento para trabajar en el cuerpo de la otra persona, consentimiento para que me digan algo. Estuvo bueno el ejemplo de recién del boliche, porque justamente esperamos que nos traten de determinada manera y muchas veces dejamos que eso suceda. Y el consentimiento es en cada momento, paso a paso, y es muy importante para poder llegar a crear cuerpos y personas autónomas, ¿no? Parece importante eso incluso para elaborar estrategias de cómo solucionar esa situación de violencia por la que estemos atravesando. Bueno, y para cerrar, y ya habiéndonos extendido casi 10 minutos más de lo pautado, la importancia de informarse debidamente, de que ustedes puedan contar también con un espacio donde puedan ser informados frente a diversas situaciones que les pueden suceder sobre cómo actuar, qué hacer, qué alternativas tienen. Ya el simple hecho de que de repente ustedes como profesionales sepan que en el colegio cuentan con un espacio para que se los escuche de manera empática, ¿sí? Eso ya de por sí solo la escucha es súper importante. Y después ir tejiendo redes de derivación y de conexión con otros sectores, judiciales como no, para ir acompañando también ese proceso que es súper importante. También siempre sabiendo cuáles son las consecuencias de hasta dónde quiero llegar, informarme qué es lo que se va a derivar del hecho de que yo pueda poner en conocimiento esto que me ha sucedido frente a determinadas autoridades, y también siempre el consentimiento y la elección de decir, elijo llegar hasta acá, o elijo ir más allá, pero siempre sobre la base del respeto, del consentimiento y de la elección del otro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a quienes se hicieron presentes, tanto de forma física como virtual. Les agradecemos la paciencia también y la espera al principio por los problemas técnicos. Y yo personalmente agradecerle al colegio por abrir sus puertas y sus cabezas a que nos demos espacio a estos cuestionamientos y a recibir información de este tipo, que creo que en nuestra práctica profesional no estamos para nada acostumbrados y acostumbradas. Y agradecerle a las chicas un montón porque le pusieron toda la onda
en la preparación, en la previa, durante, ahora, bueno, eso nomás. ¿Te vamos? Bueno, cerramos la charla taller de hoy. Gracias de vuelta a Gabriela, Mercedes, Denise, Lucila, a todos y todas las que se quedaron hasta el final. Básicamente decirles que estamos desde el colegio, vamos a contener, a guiar, a asesorar a quien le haga falta. Esperamos que no, por supuesto, pero si hiciera falta, estamos para hacer todo lo que se pueda para que puedan saber a dónde tienen que recurrir, de qué manera, y cómo llevar a cabo y qué herramientas hay para abordar este tipo de situaciones. Nada más, esperamos encontrarnos nuevamente en cualquier momento y esperamos que les sea de utilidad para su vida profesional y también para su vida personal. Muchas gracias. Vamos a parar. Está el micrófono abierto, así que te escuchan. Gracias, Bianca. De nada, Sabri, estamos en contacto. Gracias, Dale. Pamela. Sí, acá estoy con la Marce y con la Tete. Ahí la saludan. Gracias. Adiós, adiós. Ahí está la Tete. Ahí está. Buenas noches, gracias, hasta luego. Chau, chau. Chao.